Bienvenidos sean todos al seminario de hiperplasia prostática benigna que será impartido por el grupo A de urología. La próstata es un órgano fibromuscular y glandular localizado en la cavidad pélvica del hombre, detrás del pubis, delante del recto y debajo de la vejiga. Rodea el primer segmento de la uretra justo por debajo del cuello vesical. Es un órgano de naturaleza fibromuscular y glandular. Tiene forma de pirámide invertida, aunque el tamaño de la próstata varía con la edad. En hombres jóvenes y sanos, la glándula normal tiene el tamaño de una nuez. Su peso en la edad adulta es de 20 gramos aproximadamente. La próstata constituye parte del sistema urinario y reproductor, relacionándose anatómicamente con otras estructuras como los conductos deferentes y las vesículas seminales. McNeil ha popularizado el concepto de la anatomía por zonas de la próstata. Se identifican tres zonas: la zona periférica, zona central y zona de transición. Del 60 al 70% de los carcinomas de próstata se originan en la zona periférica, del 20 al 10% afectan a la zona de transición y del 5 al 10% a la zona central. La irrigación arterial de la próstata se deriva de las arterias vesical inferior, pudenda interna y rectal media. Las venas drenan desde la próstata al plexo periprostático, que está conectado con la vena dorsal profunda del pene, y las venas ilíacas internas. La glándula prostática recibe una abundante inervación de los plexos nerviosos simpáticos y parasimpáticos, y los linfáticos drenan desde la próstata a los ganglios ilíacos internos, sacro, vesical e ilíaco externo. Además, la próstata produce una secreción líquida que forma parte del semen, contiene sustancias que proporcionan nutrientes y un medio adecuado para la supervivencia de los espermatozoides. Con respecto a la función de la próstata, la función principal es generar semen, un líquido espeso y blanquecino que se mezcla con el esperma. Continuando con la fisiología de la eyaculación, estas son secreciones liberadas de forma secuencial en las fases de emisión y expulsión. Comenzando con la fase de emisión, aquí hay una contracción del estroma prostático en paralelo a la contracción del deferente para desplazar hacia la uretra prostática la primera fracción del eyaculado. Esta primera fracción es rica en espermatozoides provenientes de los conductos deferentes y de secreciones prostáticas. Luego tenemos la fase de expulsión, donde hay un cierre del esfínter liso y apertura del esfínter estriado, contracción del estroma prostático y de los músculos lisos de las vesículas seminales y uretrales, además de la contracción de músculos perineales, y una evacuación del contenido de las vesículas seminales, especialmente de fructosa. Y por último, hay una formación del esperma definitivo por la mezcla de estos componentes fuera de la uretra prostática después de la expulsión en el coágulo o en el curso de la relicuefacción. En cuanto a la función exocrina, un volumen promedio eyaculatorio de 3 mililitros, espermatozoides de 100 millones de mililitros, el plasma seminal compuesto por vesículas seminales de 1.5 a 2 mililitros, 60%, la próstata del 30%, glándulas de Cooper y Littré de 0.1 a 0.2. La fase de emisión, un producto prostático ligeramente alcalino, un pH 7.4, ácido cítrico, altas cantidades de poliaminas en el semen, fosforilcolina, prostaglandina, colesterol y lípidos, zinc, proteínas, el antígeno prostático específico, la calicreína 2, 1 y 11, las semenogelinas 1 y 2, la fosfatasa ácida prostática, la lisocima, que es un factor antibacteriano, proteína específica de la próstata 94, la próstata fuente epifisiaria de FSH. La FSH interviene en la proliferación del epitelio prostático y este es un posible papel en la etiopatogenia del cáncer de próstata. Importancia de la próstata. La próstata es una glándula esencial en el sistema reproductivo masculino, ya que ésta produce un líquido que forma parte del semen, lo que es crucial para la fertilidad. Al ayudar a la movilidad de los espermatozoides, además es sensible a las hormonas como la testosterona, lo que influye en la función sexual y la salud general del hombre. La próstata también es un sitio común para enfermedades como la hiperplasia prostática benigna y el cáncer, por lo que su monitoreo es importante para la detección temprana y el tratamiento de estas enfermedades. En resumen, la salud prostática impacta tanto en la fertilidad como en la calidad de vida y el bienestar emocional de los hombres.
es sumamente importante en la salud masculina. Ahora hablaremos del comportamiento de la próstata según la edad. En la adolescencia y la juventud hasta los 20 años, durante esta etapa tenemos que la próstata es relativamente pequeña y su desarrollo está influenciado por las hormonas sexuales. La función prostática comienza a activarse, pero no suele haber problemas significativos. En la edad adulta temprana, de los 20 a los 40 años, la próstata continúa desarrollándose y alcanza su tamaño adulto. En esta etapa, la mayoría de los hombres no experimentan problemas prostáticos, aunque algunos comienzan a notar algunos cambios menores. Y en la mediana edad, de los 40 a los 60 años, a partir de los 40 años es común que la próstata comience a aumentar de tamaño, un proceso conocido como hiperplasia prostática benigna. Esto puede causar síntomas urinarios como dificultad para iniciar la micción, necesidad frecuente de orinar y sensación de vaciado incompleto. En cuanto a la edad avanzada, en mayores de 60 años, la mayoría de los hombres experimentan un aumento significativo en el tamaño de la próstata. Esto puede llevar a un mayor riesgo de problemas urinarios y también aumenta la probabilidad de desarrollar cáncer de próstata. Es importante realizar chequeos regulares para monitorear la salud prostática. En resumen, la próstata tiende a crecer con la edad, lo que puede llevar a diversos problemas de salud que requieran atención médica. En la hiperplasia prostática benigna, a medida que el hombre envejece, la parte inferior de la próstata alrededor de la uretra a menudo sigue creciendo, lo que puede causar una afección común llamada hiperplasia prostática benigna. Cuando se presenta esta afección, el tejido de la próstata puede presionar la uretra y causar problemas al pasar la orina. Existen diversas teorías que explican el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. Una de ellas es la teoría hormonal, que sugiere que los cambios en los niveles de hormonas, especialmente testosterona y estrógeno, juegan un papel crucial en el desarrollo de esta patología. A medida que los hombres envejecen, la conversión de testosterona en dihidrotestosterona aumenta, lo que puede estimular el crecimiento de las células prostáticas. También se encuentra la teoría del crecimiento celular. Esta teoría se centra en el aumento de la proliferación celular en la próstata. Se ha observado que hay un desequilibrio entre la proliferación y apoptosis, es decir, la muerte celular programada, lo que lleva a un aumento en el número de células prostáticas. También la teoría inflamatoria, que algunos sugieren que la inflamación crónica en la próstata puede contribuir al desarrollo de la hiperplasia prostática benigna. La inflamación puede estimular la producción de factores de crecimiento que promueven el crecimiento celular. Están los factores genéticos, donde la predisposición genética también puede jugar un papel importante en el desarrollo de la hiperplasia prostática benigna y se ha observado que la condición puede ser más común en ciertos grupos familiares. Los factores ambientales y estilo de vida, algunos investigadores han señalado factores como la dieta, la obesidad y la falta de actividad física que pueden influir de manera importante en el riesgo de desarrollar hiperplasia prostática benigna. Las causas de la hiperplasia prostática benigna se ven implicadas en los siguientes factores: la edad avanzada, el aumento de los estrógenos y de algunos metabolismos de la testosterona, el aumento de la actividad de la 5-alfa reductasa, que es la encargada del paso de testosterona a dihidrotestosterona, y otros factores de crecimiento. Que a pesar del descenso de los niveles de testosterona en el anciano, el incremento de los receptores de la dihidrotestosterona inducida por los estrógenos, en conjunto con el aumento de la síntesis de dihidrotestosterona, es suficiente para aumentar el tamaño de la próstata. En cuanto a la fisiopatología de la hiperplasia prostática benigna, tenemos que esta es de origen multifactorial. Uno de los mecanismos mejor establecidos y que juegan un papel muy importante son los niveles de los andrógenos, especialmente la testosterona. La testosterona se va a producir en los testículos, actuando a nivel prostático en las células estromales y epiteliales. La testosterona se va a unir a los receptores andrógenos, estimulando la expresión de los genes codificadores de varios factores de crecimiento, entre los que destacan el factor de crecimiento de queratinocitos, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de crecimiento similar a la insulina. En las células estromales, la testosterona se convierte en dihidrotestosterona, la cual actúa de forma autocrina, estimulando la proliferación estromal de la próstata. En la hiperplasia prostática benigna, el aumento del tamaño suele ser a expensas de la zona de transición de la próstata, y los síntomas están causados por dos mecanismos: uno por un mecanismo de obstrucción mecánica y otro por un mecanismo de obstrucción dinámica. En el estudio inicial hay una obstrucción a nivel del cuello vesical y de la uretra prostática que va a dificultar la salida de orina, por lo que se produce una hipertrofia del músculo destructor de la vejiga como un mecanismo compensador, siendo la consecuencia una disminución de la capacidad del reservorio. En este estadio se denominan los síntomas obstructivos. En la segunda fase, el destructor no es capaz de vencer la obstrucción,
pudiendo aparecer retención de orina, aparece hipersensibilidad vesical y se manifiestan los síntomas irritativos. En la fase más avanzada, la retención de orina es crónica y se pierde la capacidad contráctil, apareciendo la retención aguda de orina y la incontinencia urinaria secundaria a la micción de rebosamiento, con un riesgo de infección e incluso insuficiencia renal. Clínica de la hiperplasia prostática benigna. Esta puede acompañarse de múltiples signos y síntomas, dentro de los cuales los síntomas se pueden dividir en dos grandes grupos, que vendrán siendo obstructivos o de vaciados e irritativos o de almacenamiento. Dentro de los síntomas obstructivos o de vaciados podemos encontrar dificultad para iniciar la micción, flujo urinario débil, micción intermitente, polaquiuria, nicturia, sensación de vaciado miccional incompleto, así como también retención urinaria. Por otro lado, dentro de los síntomas irritativos o de almacenamiento podemos observar urgencia miccional, incontinencia por urgencia, así como también polaquiuria y nicturia. Es de gran importancia hablar acerca de la escala internacional de los síntomas prostáticos, ya que esta es la herramienta principal para hacer el diagnóstico de la hiperplasia prostática benigna. Consiste en un cuestionario de 7 preguntas, en donde cada una va a tener una puntuación de 0 a 5, siendo 0 muy bueno y 5 muy malo, y va relacionado a la forma en cómo orina el paciente. De esta manera, la primera pregunta va relacionado acerca si hay una micción completa o incompleta. La segunda pregunta está relacionada con la frecuencia. La tercera pregunta está relacionada con la intermitencia. La cuarta pregunta está relacionada con la urgencia. La quinta pregunta se relaciona a los síntomas obstructivos para evaluar si el paciente tiene un chorro débil o no. La sexta pregunta para síndromes obstructivos, para de esta manera evaluar el esfuerzo que tiene que hacer el paciente para iniciar la micción. La séptima pregunta evalúa el número de veces que el paciente se para a orinar durante la noche, es decir, nicturia. Y la octava pregunta va relacionada a la calidad de vida que lleva el paciente. Sin embargo, es de gran importancia resaltar que esta no entra dentro del puntaje. De esta manera, si la puntuación final del paciente es de 0 a 7, nos indicaría que está presentando síntomas leves. Si la puntuación final es de 8 a 19, está presentando síntomas moderados. Y si la puntuación final es de 20 a 35, nos indicaría que está presentando síntomas severos. Mi nombre es Patricia García y yo les voy a hablar sobre el cuestionario IPSS, que es una puntuación internacional de los síntomas prostáticos para poder evaluar la hiperplasia prostática benigna. Esto tiene 8 categorías donde su numeración para poder sacar un puntaje va del 0 al 5, donde 0 es ninguna, 1 es menos de una vez cada 5, 2 es menos de la mitad de las veces, 3 aproximadamente la mitad de las veces, 4 es la mitad de las veces y 5 es casi siempre. Las preguntas son: la primera, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar? La 2 es: durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que volver a orinar en 2 horas siguientes después de haber orinado? La 3 es: durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces? La 4, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantar las ganas de orinar? La pregunta 5, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha observado que el chorro de orina es poco fuerte? Y el 6, durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces ha tenido que apretar o hacer esfuerzos para poder orinar? La pregunta 7 es distinta y su categoría para poder evaluar el puntaje es distinto también, va igual del 0 al 5, pero el 0 es ninguna, 1 es una vez, 2 es 2 veces, 3 es 3 veces, 4 es 4 veces y 5 es 5 veces o más. Y la pregunta es: durante más o menos los últimos 30 días, ¿cuántas veces suele tener que levantarse a orinar desde que se va a la cama hasta en todo ese periodo hasta que amanece? La pregunta 8 es una pregunta diferente que va relacionado a la calidad de vida y también para puntuarlo, para su puntaje es diferente, es del 0 al 6 y 0 es encantado, 1 es muy satisfecho, 2 es más bien satisfecho, el 3 es tan satisfecho como insatisfecho, el 4 es más bien insatisfecho, el 5 muy insatisfecho y el 6 fatal. Y la pregunta es: ¿cómo se sentiría si tuviese los síntomas que actualmente tiene durante toda su vida?
La International Prostate Symptom Score es una herramienta ampliamente utilizada para evaluar los síntomas del tracto urinario inferior en hombres, especialmente en el contexto de la hiperplasia prostática benigna. Su importancia radica en varios aspectos claves como lo son la estandarización y comparabilidad. Este score va a proporcionar un método estandarizado para medir la gravedad de los síntomas urinarios que permite la comparación entre pacientes y facilita lo que es el seguimiento de la enfermedad. Esto es crucial para evaluar la eficacia de intervenciones terapéuticas y para la toma de decisiones clínicas. La evaluación de la calidad de vida. Aunque este score se va a centrar principalmente en la cuantificación de los síntomas, también incluye la evaluación de calidad de vida relacionada con estos síntomas. Esto es importante porque los síntomas del tracto urinario inferior pueden tener un impacto significativo en lo que es la calidad de vida de los pacientes. Tenemos también la predicción de resultados quirúrgicos. Este score ha demostrado ser útil en la predicción de resultados de procedimientos quirúrgicos, como la resección transureteral de la próstata. Entonces tenemos que un puntaje preoperatorio alto en este score se asocia con una mayor mejoría sintomática postoperatoria, lo que puede ayudar en la selección de pacientes para la cirugía. Tenemos la valoración económica. El score también se ha utilizado para evaluaciones económicas para valorar el impacto de los síntomas urinarios de la calidad de vida y para calcular años de vida ajustados por la calidad, lo que es útil para justificar los costos de los tratamientos. También tenemos la adaptabilidad y la validación multicultural. El score ha sido validado por diferentes idiomas y culturas, lo que lo hace una herramienta útil y aplicable en diversas poblaciones. Por otro lado, tenemos la medición del flujo urinario, que es fundamental en la evaluación de los pacientes con síntomas urinarios, como los que experimentan aquellos con hiperplasia prostática benigna, ya que un flujo urinario débil o interrumpido puede ser un signo de obstrucción en el tracto urinario, que a menudo es causado por un agrandamiento de la próstata. Entonces, ¿qué es el flujo urinario? El flujo urinario se define como la cantidad de volumen miccional eliminada por unidad de tiempo, es decir, la velocidad a la que la vejiga expulsa la orina a través de la uretra. El flujo se expresa en centímetros cúbicos o milímetros orinados por segundo. Sin embargo, el flujo miccional no es constante, sino que este varía a lo largo de la micción, dando lugar a unas curvas de flujo que son muy características. ¿Cómo vamos a determinar o a medir el flujo urinario en los pacientes? Esto es posible a través de una prueba conocida como flujometría o uroflujometría. La flujometría es una prueba diagnóstica que se realiza en la consulta a aquellos pacientes que presentan problemas para orinar. También se suele hacer de rutina a los pacientes que solicitan un chequeo de la próstata para ver si se orina bien o si el chorro de la orina ha disminuido su fuerza. Cuando se realiza esta prueba, lo primero que se va a medir es la cantidad de orina que la vejiga del paciente es capaz de orinar por segundo. También se va a medir la duración de la micción y se observa si se producen cortes durante la misma. Una vez que ha culminado la flujometría, también es importante medir el residuo de orina que ha quedado en la vejiga del paciente una vez que éste ha terminado la micción. Generalmente esto se va a comprobar a través de un estudio ecográfico postmiccional. En la flujometría se evalúan diferentes parámetros, siendo los principales el flujo máximo, el volumen miccional, el tiempo de flujo, el tiempo de micción y el flujo medio. El flujo máximo no es más que el valor máximo alcanzado por el flujo urinario durante la micción del paciente, mientras que el volumen miccional es la cantidad total de orina que ha sido eliminada. El tiempo de flujo es la duración total de la micción, mientras que el tiempo de micción es el tiempo que ha transcurrido desde que el paciente inició la micción hasta que la finaliza. Este tiempo coincide con el tiempo de flujo siempre y cuando no exista una interrupción del chorro miccional. Y por último tenemos el flujo medio, que se obtiene al dividir el volumen miccional por el tiempo de flujo. Por otro lado, el procedimiento para realizar una flujometría es bastante simple. Lo primero que tenemos que hacer es explicarle al paciente en qué consiste la prueba y ubicarlo en un ambiente tranquilo donde se respete la intimidad o la privacidad del paciente para que éste pueda iniciar y finalizar la micción sin interrupciones.
Luego le vamos a explicar que debe depositar la orina en un dispositivo de medición de fuerza del chorro miccional y se realiza la prueba. Finalmente, se deben imprimir los resultados en forma de gráficos que van a representar los valores de los parámetros que anteriormente les mencioné, los cuales nos va a permitir evaluar cómo se encuentra el flujo urinario del paciente. Vamos a hablar ahora sobre lo que es el antígeno prostático específico. El antígeno prostático específico es una proteína sérica, la cual viene siendo producida por las células epiteliales de la próstata. Esta puede ser tanto normal como anormal y funciona como un marcador sérico para la detección de lo que es el cáncer de próstata. Su principal función fisiológica se encuentra en lo que es el líquido seminal, ya que esta va a ayudar a lo que es el proceso de licuefacción del coágulo seminal, facilitando la motilidad del espermatozoide. Ahora bien, ¿cuál vendría siendo la importancia del antígeno prostático en la urología? Como ya había mencionado antes, este puede ser utilizado como una herramienta para tanto el diagnóstico como el monitoreo de aquellos pacientes que sospechemos o que presenten cáncer de próstata. A pesar de que es una herramienta bastante utilizada, no suele ser específica para neoplasias malignas. ¿Por qué? Porque también se encuentran elevados en neoplasias benignas, como lo vemos en la hiperplasia prostática benigna y como lo vemos en las prostatitis. Por lo tanto, tenemos que tener siempre en consideración que no solo cuando lo veamos elevado, no sospechar rápidamente de que es una hiperplasia maligna. De acuerdo a diferentes estudios, se han observado que aquellos pacientes que son mayores de 50 años han encontrado que el antígeno prostático específico se encuentra elevado a 2/3 por encima de su valor normal. Ahora bien, ¿cómo hacemos para interpretar los valores del antígeno prostático específico? Esto suele ser un poco complejo y va a depender de diferentes factores. Inicialmente se consideraba un solo valor, que se consideraba que cuando el antígeno prostático específico arrojara valores de 4 nanogramos sobre mililitros, efectivamente esta se encontraba elevado y estábamos en presencia de algún tipo de neoplasia. Actualmente esto no es así, ya que se ajustaron los rangos dependiendo del tipo de paciente, ya que anteriormente podíamos encontrar valores de 2.5 y el paciente presentaba cáncer o presentaba algún tipo de neoplasia, tanto maligna como benigna. Entonces, actualmente para la interpretación de el antígeno prostático específico, su valor, vamos a considerar la edad del paciente. Si el paciente se encuentra con los 40 años y arroja un valor de antígeno prostático específico de 2.5, está elevado. A partir de los 50 años vamos a considerar un rango hasta los 3.5. Los 60 años hasta 4, los 70 años 6.5 y así sucesivamente. Es importante también que tenemos que considerar lo que es el antígeno prostático libre y compararlo con el total, ya que esto nos va a permitir aumentar lo que es la especificidad de la prueba, tomando en consideración valores entre 4 a 10 nanogramos sobre mililitro. Bueno, explicando un poquito más lo que son los rangos de riesgo, tenemos que si este es menor a 2,5, tendremos que esto es normal en pacientes que son menores de 50 años. Entre 4 y 10 tendremos un riesgo intermedio en la cual se recomienda vigilancia adicional. Y mayor a 10 pues tendremos que este es un riesgo bastante alto y generalmente se sugiere en este caso una biopsia. El PSA también se utiliza para monitorear la respuesta al tratamiento en pacientes con cáncer de próstata. Esto es muy útil incluso también después de una prostatectomía radical, ya que el PSA es ultrasensible para detectar recurrencias del cáncer años antes de que los ensayos estándar. Sin embargo, su especificidad es baja. En cuanto a las investigaciones recientes, están sin embargo explorando variaciones en el análisis de este PSA para mejorar su precisión. En cuanto a la velocidad del PSA, pues tenemos que cambios rápidos en los niveles pueden indicar un cáncer más agresivo.
En cuanto al porcentaje del PSA libre, tenemos que un bajo porcentaje de este en relación al total puede significar que hay un aumento en la probabilidad del cáncer. Y por último, en cuanto a la densidad del PSA, ajustar los niveles de este según sea el volumen prostático puede ayudar a diferenciar entre condiciones que son benignas y las que son malignas. Y bueno, pues en resumen, el PSA es una herramienta sumamente valiosa en la detección y manejo del cáncer de próstata, pero sin embargo su interpretación requiere considerar múltiples factores clínicos y demográficos para optimizar de manera justa su uso y minimizar el sobrediagnóstico y por supuesto el sobretratamiento. Indicaciones de un eco prostático. El ultrasonido transrectal de la glándula prostática se realiza para detectar afecciones de la próstata y de esta manera determinar si la próstata está agrandada, condición también conocida como una hiperplasia benigna de la próstata, con medidas adquiridas según sea necesario para planificar cualquier tratamiento y determinar un crecimiento anormal de la próstata, para ayudar de esta manera a diagnosticar alguna causa de infertilidad en un hombre. Habitualmente, el ultrasonido transrectal de la glándula prostática se utiliza para ayudar a diagnosticar síntomas tales como un nódulo que el médico siente durante un examen físico de rutina o durante un examen de exploración para cáncer de próstata, con resultados elevados en el análisis de sangre, dando consigo una dificultad para orinar. Dado que el ultrasonido brinda imágenes en tiempo real, también puede ser utilizado para guiar procedimientos tales como biopsia por aspiración, en la que se usa una aguja para extraer una muestra de células que son tejidos de un área anormal en la glándula prostática para pruebas posteriores de laboratorio. La ecografía prostática se puede realizar en diversas situaciones, incluyendo, en primer lugar, una evaluación exhaustiva de síntomas prostáticos. Es decir, si el paciente experimenta molestias al orinar o una eyaculación dolorosa, sangre en la orina o un agrandamiento de la próstata, lo ideal es realizar una ecografía prostática que puede ayudar a determinar la causa de estos síntomas. En segundo lugar, tenemos la detección de cáncer de próstata. La ecografía prostática es una herramienta importante para la detección temprana de cáncer de próstata, que es el cáncer más común en los hombres. Esto puede identificar anomalías en la próstata que podrían requerir más pruebas como una biopsia. En tercer lugar, tenemos el seguimiento del tratamiento. Si el paciente ha recibido un tratamiento por cáncer de próstata u otras afecciones prostáticas, puede realizarse periódicamente para monitorear su progreso y de esta manera detectar cualquier recurrencia o complicación. Y por último, y no menos importante, tenemos una evaluación antes de la cirugía. Si está considerando una cirugía de próstata, una ecografía prostática puede ayudar a su médico a planificar el procedimiento para determinar la mejor técnica quirúrgica. Tratamiento de la hiperplasia prostática benigna. Al hablar del tratamiento para la hiperplasia prostática benigna, es importante mencionar que existe tanto un tratamiento médico que abarca los aspectos no farmacológicos y farmacológicos como un tratamiento quirúrgico. El tratamiento ideal dependerá del juicio del médico, quien individualizará a cada uno de sus pacientes de acuerdo a sus síntomas y al estadio que se presente de la enfermedad. No obstante, es importante que el médico brinde toda la información necesaria al paciente respecto a su enfermedad, a la evolución natural de esta y a los procedimientos que serán realizados para tratar la misma. Al hablar de tratamiento no farmacológico, nos referimos a las modificaciones en el estilo de vida que debe hacer el paciente. El médico brindará recomendaciones como que debe mejorar la ingesta de líquidos, así como restringirlos al menos 2 horas antes de irse a dormir, disminuir o eliminar el consumo de café, bebidas carbonatadas o bebidas alcohólicas, así como iniciar una alimentación sana y balanceada acompañada de un ejercicio físico de moderado a intenso. Cuando hablamos de tratamiento farmacológico, la elección del medicamento ideal dependerá del juicio del médico, ya que existen 4 grupos de fármacos disponibles que pueden utilizarse para tratar la hiperplasia prostática benigna, como son los alfa bloqueadores, los inhibidores de la 5-alfa reductasa, los anticolinérgicos y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. Todos ellos con una indicación, ventajas y efectos adversos que varían. En cuanto al inicio de acción, tenemos que los alfa bloqueadores, los anticolinérgicos y los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa tienen una acción que inicia luego de semanas de haber comenzado el tratamiento, a diferencia de los inhibidores de la 5-alfa reductasa que van a tardar meses en iniciar su acción
luego de haber comenzado el tratamiento. Todos van a mejorar en mayor o menor medida el puntaje del IPSS. Sin embargo, solo los alfa bloqueadores y los inhibidores de la 5-alfa reductasa son los que van a mejorar significativamente el Qmax. Y de estos dos, solo los inhibidores de la 5-alfa reductasa son los que van a disminuir realmente el riesgo de progresión de la enfermedad. Por lo general, el tratamiento farmacológico suele iniciarse en pacientes con síntomas de moderados a graves, teniendo como tratamientos de primera línea los pertenecientes al grupo de los alfa bloqueadores y de los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Dentro del grupo de los alfa bloqueadores se encuentran la terazocina y la doxazocina, ambos con menor uroselectividad, a diferencia de la alfusocina, tansulosina y silodocina, que también pertenecen a este grupo pero tienen una mejor uroselectividad. Su mecanismo de acción, como su nombre lo indica, es bloquear los receptores alfa, específicamente los receptores alfa 1, para así relajar el músculo liso presente en el cuello vesical, en la uretra y en la próstata, facilitando así la micción. El inicio de acción es rápido. Ya en semanas podemos ver una mejoría con una eficacia máxima de 1 a 3 meses luego de haber iniciado el tratamiento, beneficios que se mantienen durante más de 5 años. Dentro de sus beneficios se encuentran que su eficacia es independiente del tamaño prostático y de la gravedad de los síntomas del tracto urinario inferior. Permite una disminución del IPSS de 3 a 7 puntos con una mejoría en un 30-40% de los síntomas tanto de llenado como de vaciado, así como un aumento del Qmax que puede llegar hasta un 20 a 25%. Dentro de las desventajas podemos mencionar que no disminuye realmente ni el volumen prostático ni el antígeno prostático específico. Tampoco disminuye el riesgo de hacer una retención aguda de orina o la necesidad a futuro de ser sometido a una intervención quirúrgica. Dentro de los efectos adversos que se pueden mencionar se encuentran la hipotensión ortostática y el síncope. Y si el paciente llega a presentarlos, se debe ir ajustando la dosis de forma progresiva y recomendar al paciente que ingiera los alfa bloqueadores preferiblemente en la noche. Otro efecto adverso puede ser la eyaculación retrógrada, así como también el síndrome del iris flácido, el cual es una complicación postquirúrgica en pacientes que son tratados con alfa bloqueadores y que fueron sometidos a una cirugía de cataratas. Por eso es importante que los pacientes que estén recibiendo tratamiento con este tipo de fármacos informen a sus médicos para que ellos tomen las consideraciones pertinentes previo a la intervención. Inhibidores de la 5-alfa reductasa, finasterida y dutasterida. La indicación son para aquellos pacientes con síntomas del tracto urinario inferior o hiperplasia prostática benigna con síntomas moderados o graves que tienen criterios de progresión. El mecanismo de acción: inhiben la enzima 5-alfa reductasa que interviene en la conversión de testosterona a dihidrotestosterona, evitando así estos cambios hormonales que hacen crecer la próstata, logrando así disminuir el volumen prostático y mejorar el componente estático de la obstrucción de salida vesical. El inicio de acción tarda de 6 a 12 meses luego del inicio del tratamiento, con una máxima eficacia alcanzada luego de 2 a 4 años del inicio del tratamiento. Asimismo, mejoran los resultados del índice internacional de síntomas prostáticos en un 15 a un 30% y aumentan el flujo máximo entre 1.5 a 2 mililitros por segundo. También disminuyen el volumen prostático en un 18 a 28% y los valores séricos del antígeno prostático específico en un 50%. Además, reducen un 50% el riesgo de retención aguda de orina y la necesidad de intervención quirúrgica. Es más eficaz en próstatas agrandadas con un volumen prostático de 30 mililitros y un antígeno prostático específico mayor a 1.5 nanogramos sobre mililitro. En cuanto a los efectos adversos, este causa disfunción eréctil, disminución de la libido, donde estas alteraciones sexuales suelen aparecer al inicio del tratamiento y disminuir con el paso del tiempo. También causan ginecomastia, que esto va a requerir la retirada del fármaco para su resolución. Aumento del riesgo de cáncer de próstata, donde en muchos casos existe una mayor incidencia de cáncer de próstata en pacientes tratados con inhibidores de la 5-alfa reductasa, pero no existe una relación causal directa demostrada, pero es recomendable monitorizar el antígeno prostático específico anualmente. El tratamiento combinado de alfa bloqueadores más inhibidores de la 5-alfa reductasa se indica en pacientes con hiperplasia prostática benigna con síntomas de moderados a graves, con un volumen prostático de 30 a 40 mililitros y signos de progresión,
ya que resulta más efectivo que la monoterapia con cualquiera de los dos, por lo que será el tratamiento de primera línea en este tipo de pacientes, teniendo en cuenta el riesgo de los mismos efectos secundarios antes mencionados. Respecto a los anticolinérgicos o antimuscarínicos como la cesotediona, la oxibutinina y el trospio, deben valorarse añadirlo a las terapias farmacológicas en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior o hiperplasia prostática benigna que tengan ya síntomas moderados a graves y que sean ya tratados con alfa bloqueadores si persisten los síntomas de llenado. Respecto a su mecanismo de acción, ellos bloquean los receptores muscarínicos, reduciendo las contracciones involuntarias del músculo detrusor y aumentando la capacidad de la vejiga. También reducen la frecuencia y la urgencia miccional, pero sin embargo se ha disminuido su uso debido a riesgos de retención urinaria, por lo que esto se desaconseja en caso de antecedentes de retención aguda de orina o que tengan residuos postmiccionales mayores a 200 mililitros. Respecto a sus efectos adversos, puede ser sequedad de la boca, estreñimiento, mareos, visión borrosa y aumento del residuo postmiccional. Respecto a los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa como el tadalafilo, está indicado como tratamiento para la disfunción eréctil, pero también puede indicarse como alternativa a los alfa bloqueadores en pacientes con síntomas del tracto urinario inferior o hiperplasia prostática benigna, en pacientes con disfunción eréctil o con respuesta parcial a alfa bloqueadores, también en pacientes sin disfunción eréctil de forma combinada. Respecto a su mecanismo de acción, al inhibir la 5-fosfodiesterasa, ellos van a aumentar el GMP cíclico produciendo una vasodilatación, lo que en el caso de la hiperplasia prostática benigna, esto va a ayudar a relajar los músculos de la próstata y de la vejiga. No parece disminuir el volumen prostático, el riesgo de retención aguda de orina ni el riesgo a la necesidad de cirugía. Como efectos adversos podemos ver cefalea, dolor de espalda, rubor facial y dispepsia. Está contraindicado en pacientes con tratamientos de nitratos, doxazocina o terazocina. Continuando con el seminario, vamos a hablar ahora acerca del manejo, el cual vamos a explicar por medio del siguiente algoritmo. Se debe realizar una evaluación inicial del paciente que debe contemplar historia clínica, examen físico más tacto rectal, examen de orina, también creatinina y antígeno prostático específico. En primer lugar, la historia clínica, que tiene como objetivo buscar síntomas urinarios, es decir, se debe interrogar al paciente y evaluar, de tal manera que podamos detectar si hay síntomas como dificultad para la micción, flujo débil, frecuencia urinaria y sensación de vaciado incompleto, entre otros síntomas. Antecedentes médicos, es decir, identificar qué condiciones médicas preexistentes puedan influir en la salud de la próstata, como infecciones urinarias recurrentes o incluso afecciones neurológicas. Tratamiento actual, revisar el uso de medicamentos por parte del paciente que puedan estar afectando la función urinaria o incluso la salud de la próstata. Historia familiar. Es un punto muy importante en la realización de la historia clínica, ya que debemos investigar cuáles son los antecedentes familiares del paciente en cuanto a afecciones prostáticas, como cáncer de próstata, siendo uno de los principales. En segundo lugar, el examen físico y el tacto rectal, el cual tiene como objetivo evaluar el tamaño, la forma y consistencia de la próstata, para de esta manera detectar anormalidades como un agrandamiento o también denominado hipertrofia, o de otra manera también la presencia de nódulos sospechosos. También sensibilidad, comprobar si hay dolor que pueda indicar prostatitis u otra afección inflamatoria. El examen de orina tiene como objetivo principal detectar infecciones, es decir, presencia de infecciones del tracto urinario, también sangre o proteínas, es decir, buscar afecciones que puedan cursar con hematuria, que sería sangre en la orina, o proteinuria, que sería la presencia de proteínas en la orina, que podrían indicar problemas renales u otras complicaciones. La creatinina, que tiene como objetivo evaluar la función renal, ya que una obstrucción urinaria crónica significativa puede afectar los riñones y causar daño renal. El antígeno prostático específico, que tiene como objetivo medir los niveles de antígeno prostático en sangre y ayudar a evaluar el riesgo de cáncer de próstata y monitorizar la progresión de hiperplasia prostática. Una vez dicho esto, debemos detectar la presencia de complicaciones. Si hay complicaciones, pueden ser complicaciones secundarias a crecimiento prostático benigno, como retención de orina, infección del tracto urinario recurrente, hematuria recurrente, litiasis vesical e insuficiencia renal crónica. En ese caso, el paciente es candidato para cirugía. Si no hay complicaciones, entonces evaluación objetiva de los síntomas. Si son leves, según el Índice Internacional de Síntomas Prostáticos, menor o igual de 7 o molestias mínimas, el paciente debe estar en observación. Si son moderados o severos, según un score mayor o igual de 8 o molestias marcadas, entonces se deben ofrecer alternativas terapéuticas, como es el caso de
cirugía, observación, tratamiento médico o tratamiento mínimamente invasivo. Si son moderados o severos con un score mayor o igual de 8 o molestias marcadas, entonces se deben realizar exámenes diagnósticos adicionales como flujometría, retención postmiccional, ecografía pelviana y o renal. Si esto es compatible con obstrucción, sí, entonces ofrecer alternativas terapéuticas previamente mencionadas. En caso de que no, estudiar otras causas. Continuando, vamos a hablar acerca del seguimiento. En primer lugar, si se trata de síntomas del tracto urinario inferior o bajo asociados a hiperplasia prostática benigna y estos son leves y en espera vigilada, entonces se recomienda hacer una evaluación anual clínica y del índice internacional de síntomas prostáticos. Si se trata de síntomas del tracto urinario inferior asociados a hiperplasia prostática benigna, pero de moderado a grave, entonces se debe valorar el tratamiento farmacológico en cuanto a la tolerancia al mes de iniciar el tratamiento farmacológico como a la eficacia. En caso de alfa bloqueadores, a los 3 meses y de los inhibidores de la 5-alfa reductasa a los 6 a 12 meses. Y finalmente, si la respuesta al tratamiento es buena, entonces se debe hacer una evaluación anual clínica y del índice internacional de síntomas prostáticos. Tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna. En primer lugar tenemos a la prostatectomía simple, así como también contamos con la resección transuretral de la próstata. También contamos con incisión transuretral de la próstata, la embolización de las arterias prostáticas y los tratamientos láser de la próstata como son el HOYAC y el TM-FIBER. Aunque la resección transuretral de la próstata es el tratamiento de referencia para el tratamiento quirúrgico de la hiperplasia prostática benigna, el paradigma ha estado cambiando debido a las ventajas de las técnicas láser. En estudios en los que se comparan el empleo de la resección transuretral de la próstata con el HOYAC para el tratamiento de la hiperplasia prostática benigna, ha demostrado que el HOYAC cuenta con un menor tiempo de cateterización, así como también con menor tiempo en el hospital, una mayor mejoría sintomática, una menor morbilidad perioperatoria y mejores resultados urodinámicos. Ahora bien, ¿cuáles son las indicaciones para realizar la cirugía? En primer lugar tenemos a la retención urinaria recurrente o refractaria, así como también tenemos a la incontinencia por rebosamiento, la hematuria recurrente, las infecciones urinarias recurrentes, también tenemos a los cálculos vesicales o diverticulosis, la insuficiencia renal progresiva y la dilatación del tracto urinario superior por una obstrucción prostática benigna. Dentro de estas técnicas quirúrgicas tenemos a la ya mencionada resección transuretral de la próstata, cuyos riesgos pueden ser una disfunción eréctil, incontinencia, sangrado, estenosis uretral, perforación de la cápsula prostática. En segundo lugar tenemos a la incisión uretral de la próstata o transuretral de la próstata, donde el riesgo principal puede ser una eyaculación retrógrada en un 25%. Tenemos a la prostatectomía simple mayor de 100 gramos, donde puede ser de forma suprapúbica o retropúbica. Y dentro de los tratamientos mínimamente invasivos contamos con el láser, también contamos con la electrovaporización de la uretra, la hipertermia, la ablación transuretral con aguja de la próstata, también contamos con ultrasonido de alta intensidad focalizado, también tenemos el stent transuretrales, así como la dilatación de la próstata uretral con balón. Esperamos que esta información suministrada haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.